Hace no mucho tiempo, el bien conocido predicador Robert Lee estaba visitando el Calvario de Gordon, en las cercanías de Jerusalén. Este es el lugar que más probabilidades tiene de haber sido el escenario de la crucifixión. Hallándose a su pie la pequeña llanura que pudo ser el huerto de José de Arimatea, y una tumba abierta en la roca que parece ser aquella donde el Señor fue sepultado y de la cual resucitó, el pastor Lee le dijo a su guía que quería ir a la cumbre del monte. Al principio el guía intentó hacerle desistir, ya que ahora aquella cumbre es un cementerio mahometano, pero al ver que estaba decidido subió con él. Una vez en la cima, el predicador se quitó el sombrero y estuvo un momento de pie con la cabeza inclinada, sumamente conmovido. «Señor», le comentó bruscamente el guía, «¿acaso ha estado usted aquí antes?» «Sí», contestó el doctor Lee, «hace 2000 años». En Gálatas 2:20 Pablo dijo: «Con Cristo estoy, y juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Nuestra fe es cruciforme. Si pudiéramos darle forma a nuestra fe, según Pablo, debería tomar la forma de la cruz, porque la plenitud de Cristo se expresó allí en el Calvario. Pablo dice que allí mismo, en la cruz, fue donde Cristo mostró su gran amor por nosotros. Y en términos personales, él dice que Cristo se entregó a sí mismo por él. Por esta razón, el último capítulo de esta serie lo titularemos Unidos a Cristo en su amor y entrega. Es cierto, nosotros estábamos en las antípodas de merecer el favor de Dios, pero como Pablo nos recuerda a los Romanos capítulo 5 verso 8, Cristo fue enviado a morir por nosotros siendo aún pecadores, a pesar de ser todavía pecadores cuando aún lo éramos. Es entonces gracias a esta obra que tenemos una nueva vida. Y esta vida Pablo suele mirarla de dos formas. Primero hacia la cruz, cuando en Gálatas 2:14 les dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado lo que eran sin Cristo. Pero también desde la tumba vacía, cuando dice que Cristo debe ser formado en nosotros allí en Gálatas 4:19. Porque este Cristo fue el que tomó nuestra muerte para darnos de su vida. Allí en el texto de los Gálatas, Pablo se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Y esta no es una caracterización cualquiera, porque en definitiva es por esta razón que aquella cruz que nos representa profundamente es tan importante. No fue una cruz entre las tantas que hubo, es la de Cristo, la del Hijo de Dios, la que nos representa a todos los que hemos sido justificados y salvos por la fe en Él. El Cristo que Pablo predica, siendo el Hijo de Dios, es aquel que habita en la luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16. Pero también es el que se hizo carne habitando entre nosotros, como Juan lo refiere en el 1:14. Él es el santo que no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su boca, como menciona Pedro y también la carta a los Hebreos. Pero también es quien vino en semejanza de carne de pecado, para condenar el pecado en su cuerpo sobre el madero. Romanos 8:3 y 1 Pedro 2:24. Cristo, el Hijo de Dios, es también a quien le pertenece la inmortalidad. 1 Timoteo 1:17. Pero es también quien vino a sufrir la muerte por crucifixión, Filipenses 2:8 y 9. Como dice Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue así desde el principio, cuando Gabriel le dijo a María que concebiría del Espíritu Santo, y aquel ser sería llamado Hijo del Altísimo. A José se lo describe como el Hijo de Dios, nuestro Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todos estos contrastes enfatizan su grandeza en torno a nuestra culpa, su amor ante nuestra indiferencia y orgullo, su entrega total ante nuestro egoísmo y sentido de preservación. Lo primero es que Pablo menciona que su entrega fue la voluntad del Padre. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Romanos 8:32 Pablo dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así también el apóstol menciona que esta entrega fue una entrega voluntaria por parte del Hijo. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el 5:25 de Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
De la misma forma podemos señalar que Dios nos ha amado en Cristo. En Romanos 8:39 dice: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así también leemos que Cristo nos ama de una manera particular. En Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La cruz entonces expone la naturaleza del amor y la entrega sacrificial de Dios, como también de Cristo por nosotros. Tendríamos que preguntarnos, ¿tal amor y entrega solo le pertenecen a Él? ¿No es que mi unión con Cristo nos hace partícipe de su propia vida en la nuestra? Y si Cristo vive en los que hemos creído, ¿no debería ser también esto un distintivo presente y evidente en nuestra experiencia? ¿Cómo podríamos entendernos como verdaderos cristianos si esta no es una característica en nosotros? Alguien una vez hizo notar que el FBI, el Departamento del Tesoro allí en Estados Unidos, suelen capacitar a su gente con respecto a la moneda falsa. Todos sabemos que podrían investigar cada una de las formas en las cuales se falsifica la moneda más importante en el mundo, el dólar. Pero el camino más certero, corto y consistente es que estudien la verdadera moneda a tal punto que mirando una falsificación se den cuenta fácilmente cuál es la que miente. Pablo dijo: ya no vivo yo. Nuestra unión con Cristo nos ha dado una nueva identidad con lo que es verdadero. Claramente no soy yo, he sido crucificado. No soy yo, sino que Cristo vive en mí. No soy yo, sino que la fe de Cristo, y no solo la fe, su amor y su entrega, están operando en mí. Así lo dijo Pablo, pero esta realidad no solamente fue en él, sino en cada uno de nosotros. Estamos tan unidos y ligados a Cristo, que así como Él es el Hijo de Dios, también los que le hemos recibido se nos dio tal derecho, tal potestad de ser hechos hijos de Dios en Juan 1:12. Aquí Juan utiliza el sentido natural del vocablo, porque es por la regeneración, nos hizo nacer de nuevo. Pablo del mismo modo nos presenta como hijos de Dios por la fe, allí en Gálatas 3:26, adoptados por Dios, Gálatas 4:5, que por la presencia del Espíritu Santo clamamos a Él como nuestro Padre. Sin lugar a duda, nuestra unión e identidad con Cristo es tan significativa que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, Hebreos 2:11 y 12 y 17. Ni de haber sido semejante a nosotros, pero con la única salvedad y distinción: Él fue sin pecado. Nuestra identidad como hijos de Dios, salvados por el unigénito del Padre, está descrita en Juan también, como lo que dice en 1 Juan 3:3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Notaron? Juan dice que es por su amor. Luego avanza y en el verso 16 de este capítulo dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Parece que Juan y Pablo utilizaban el WhatsApp y charlaban del tema, pero salvando la distancia, amor y entrega es la razón principal por la que tenemos esta unión filial con Dios, de hijos a padres, de hermanos con el unigénito del Padre, es decir, con Cristo, y de hermanos entre nosotros. 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Quisiera mencionarles 3 aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de entender el amor y la entrega del Señor. En principio debemos profundizar sobre su amor y su entrega. Profundizar significa que siempre volvemos a la misma fuente para examinar detenidamente y reflexionar como conocer los detalles de aquello que está bajo nuestro poder de observación y de análisis. Dios pretende que su amor no sea una simple cuestión de pragmatismo, sino también de una cabal comprensión. Las mentiras que el enemigo imparte a veces surgen del seno de la iglesia, y muchas veces esas mentiras se camuflan con buenas intenciones. Sin embargo, el fin de estas dividen y socavan las bases sólidas del amor y la entrega que debemos tener entre los creyentes. Pablo tuvo que discutir con Pedro a causa de la hipocresía de los judaizantes, los que querían obligar a los gentiles que para ser cristianos verdaderos, además de creer, debían guardar los ritos y las ceremonias judías. Los amigos de Santiago venían con cierto engreimiento y pusieron a Pedro en el aprieto de tener o no comunión con los creyentes gentiles.
Y por este error, muchos creyentes judíos, incluso Bernabé, se dejaron llevar por esta falta de comprensión, no solo en cuanto a la justicia de Dios, sino también en relación al amor que Cristo había forjado en ellos. Por eso debemos profundizar, porque lo que el corazón más ama, la mente más estudia. Tanto más lejos esté nuestro corazón del Dios de la palabra, más estará nuestra mente lejos de la palabra de Dios. Debe ser prioridad entonces afianzarnos profundamente de Cristo, porque esto nos guardará de vivir una vida centrada en los falsos méritos, el orgullo espiritual. Cuando nos sintamos tentados al orgullo, a la vanagloria, a sentirnos importantes por una situación o posición, merecedores de mayor dignidad, respeto y consideración, y nos veamos tentados a despreciar a un hermano, simplemente miremos a la cruz. Profundicemos en la cruz y se nos va a pasar. Gálatas 5:6 dice, pues una vez depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. De nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. El segundo punto es que debemos permanecer en su amor y entrega. Permanecer significa que descansamos y dependemos de aquello que nos sostiene. Obtenemos vida de ellos, como ocurre con las ramas y la vid. No hay nada que podamos hacer para añadir más unión de la que Cristo ha logrado. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No están obligados a volverse a las prácticas judías. No hay que convertir la guía del Espíritu Santo en obras religiosas, es permanecer en Él. Comprender esta verdad nos guarda de vivir una vida centrada en nuestras debilidades y flaquezas, sino que nos hace comprender la guía que tenemos, la del Espíritu Santo, como Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Cuando el fruto se expresa, no existe demanda ni condena para los que permanecen en su amor y su entrega. El tercer punto es que debemos practicar su amor y su entrega. Practicar significa que haremos evidente mediante las acciones todas aquellas cosas que consideremos verdad y útiles para ser vividas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra elección debe ser vivir para agradarle. En Gálatas 6:8 Pablo dice que debemos sembrar para el Espíritu. ¿Y de qué se trata esto de sembrar para el Espíritu? En Gálatas continúa diciendo en el 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Recuerdan la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vivir conforme a la regla del amor y entrega nos guarda de vivir centrados en nosotros mismos, y nos ayuda a que otros conozcan también quién es Él, su obra en la cruz, pero también su presencia en nosotros. ¡Qué unión que tenemos con Cristo, hermanos! Esto es algo de valorar. No es solo una cuestión de responsabilidad, sino también de aprender a disfrutar. Por eso nuestra mente, cuanto más profundice en Cristo, nuestro corazón cuanto más permanezca en Él, seguramente hará que nuestros miembros, nuestra experiencia, más practique de Él. Me encanta el himno que dice prefiero a Cristo, porque pone en Cristo el centro de nuestra experiencia de vida. Ante todo lo que se nos propone, preferirlo solo a Él. Prefiero a Cristo que oro y plata. Prefiero ser suyo que andar en el mal. Prefiero a Cristo que cualquier bien. Prefiero vivir guiado solo por Él. Prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero ser fiel y tras de Él seguir. Prefiero a Cristo que fama mundial. Prefiero su nombre por siempre exaltar. Más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Nuevamente preparé una melodía para que usted reflexione en que, así como Dios lo ha unido a usted con Cristo Jesús, nada lo podrá separar del amor de Cristo. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.